Y si te dijera que a hora y media de la Ciudad de México hay pueblos donde una casa completa, con patio y todo, cuesta lo que tú pagas de renta en año y medio? Sí, ya sé. Suena a esos anuncios de Facebook donde te prometen una casa de ensueño por 4 pesos y lo que te entregan es un cuarto de láminas con vista a un tiradero. ¿Te están vendiendo humo, no? Pues no. Resulta que Hidalgo, ese estado que la mitad de los chilangos solo conoce por los prismas basálticos y el otro medio ni siquiera sabe dónde queda, tiene pueblos completos donde las casas cuestan una fracción de lo que cuestan en cualquier ciudad grande. Y no estoy hablando de terrenos baldíos ni de invasiones sin papeles. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a llevar a 10 lugares reales de Hidalgo donde puedes comprar tu casa por una miseria, pero con la verdad completa. Muchos de estos pueblos se quedaron solos porque las minas se acabaron, la gente se fue, y lo que queda es tranquilidad, mucha tranquilidad, quizás demasiada. Porque esto no es para chavos que buscan la próxima foto para Instagram. Esto es para gente grande, jubilada, pensionada o que trabaja desde casa y que ya se cansó de pagarle la vivienda a otro toda su vida. Y si llegas hasta el final, te voy a decir cuál de estos 10 pueblos tiene todavía el programa municipal más activo para atraer nuevos residentes. Así que dale like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos. Mira, la realidad es bien sencilla. En México, si no naciste con casa heredada o no tienes un puesto de gobierno con plaza sindicalizada, comprar una propiedad en una ciudad decente está del carajo. Te piden el 20 o 30% de enganche, años y años de crédito, y al final le terminas pagando al banco casi el doble del valor original. Y eso sí te lo aprueban, porque quieren ver tus recibos de nómina, tu historial en el buró, y de perdida una carta de recomendación de tu antiguo jefe. Y si decides mejor rentar, ahí sigues, mes con mes, pagándole la casa a alguien más. En Pachuca capital ya subió bastante, en Tulancingo también se ha ido para arriba, y ni hablar de intentar rentar algo decente en la Ciudad de México, te piden entre 8 y 15 mil pesos por un departamento chico, sin contar luz, agua, gas, internet y el predial que te lo disfrazan de cuota de mantenimiento. Entonces llegas a los 55, a los 60 años, después de toda una vida de trabajar, y te das cuenta de que no tienes ni un metro cuadrado a tu nombre. Y ahí es cuando empieza la desesperación, y ahí es cuando la gente empieza a caer en esos anuncios de casas a precio de remate que terminan siendo un fraude o un terreno en pleno monte sin agua ni luz. Pero aquí está el detalle que nadie te cuenta: Hidalgo es un estado que vivió su época dorada con la minería. Real del Monte, Zimapán, Mineral del Chico, toda esa zona de la sierra vivió del oro y la plata durante siglos. Y cuando las minas se fueron secando, la gente empezó a irse también, a Pachuca, a la Ciudad de México, o de plano a Estados Unidos. Se fueron los jóvenes, se quedaron los viejos, y las casas, esas casas de cantera con patio central que construyeron nuestros bisabuelos mineros, se quedaron ahí, esperando. A eso hay que sumarle los pueblos del Valle del Mezquital y de la Sierra Gorda hidalguense, zonas que durante décadas fueron sinónimo de pobreza y sequía, pero que hoy tienen casas increíblemente baratas, servicios básicos, y una tranquilidad que ya no existe en ningún lado de la capital. Hoy te voy a mostrar 10 lugares reales de Hidalgo, con nombre y apellido, donde las casas cuestan entre 150,000 y 900,000 pesos dependiendo del pueblo. Casas de verdad, no fantasías. Con escrituras, con agua, con luz de la CFE, y con todo el papeleo en regla si sabes a quién preguntarle. Pero te lo digo clarito desde ahorita, no son pueblos perfectos. Algunos tienen un calor que raja piedras en primavera. Otros están tan metidos en la sierra que el internet todavía depende de Starlink. El hospital, en la mayoría, es el centro de salud del IMSS Bienestar, no el hospital especializado de la capital. Y el Oxxo más cercano puede estar a 20 minutos. Si eso te espanta, este video no es para ti. Pero si estás dispuesto a cambiar el tráfico y el ruido de la ciudad por el silencio de un pueblo minero que ya vio de todo, entonces quédate. Vamos con el primer lugar. 1. Zimapán, Hidalgo. Contexto crudo: Zimapán tiene alrededor de 40,000 habitantes en todo el municipio, aunque la cabecera es bastante más chica. Está en la zona semidesértica del norte de Hidalgo, con un clima seco y caluroso buena parte del año, aunque las noches refrescan por la altitud. Es pueblo mágico desde hace años, pero no del tipo que se llena de turistas cada fin de semana.
Zimapán vivió su auge con las minas de plata y plomo desde la colonia, y cuando la actividad minera bajó su ritmo en las últimas décadas, buena parte de la población joven se fue a buscar trabajo a Querétaro o a Estados Unidos. Las casas de cantera del centro se quedaron ahí, algunas habitadas por los abuelos, otras completamente solas. La oportunidad concreta: en Zimapán puedes encontrar casas de cantera en el centro histórico, con patio central y hasta 2 pisos, por rangos que van de 300,000 a 700,000 pesos, dependiendo del estado de conservación. Si buscas algo más modesto en las orillas del pueblo, hay opciones desde 150,000 pesos que solo necesitan una remodelación básica. Rentar una casa completa te puede costar entre 2,500 y 4,000 pesos mensuales. Servicios disponibles: tiene Hospital General del Sector Salud, Mercado Municipal, OXXO, farmacias, un par de sucursales bancarias, Banorte y Bancoppel, y escuelas de todos los niveles. El internet de Telmex llega decente al centro, pero en las comunidades de las orillas vas a necesitar Starlink si trabajas remoto. Conectividad. Está conectado por la carretera federal a Querétaro, a poco más de 1 hora, y a Pachuca capital te hace cerca de 2 horas. El aeropuerto más cercano con vuelos comerciales regulares es el de Querétaro. Advertencias honestas: el calor en primavera es agresivo, fácilmente arriba de los 35 grados. También es zona sísmica menor por la actividad geológica de la sierra, y las lluvias de verano a veces provocan derrumbes en los caminos de terracería hacia las comunidades más alejadas. Perfil ideal. Para jubilados que quieren tranquilidad de pueblo minero con historia real, no la versión bonita de postal. No es para quien no aguanta el calor seco ni para quien necesita hospital de alta especialidad a la vuelta de la esquina. Vámonos al segundo lugar, uno que está metido en una barranca que parece de otro planeta. 2. Mextitlán, Hidalgo. Contexto crudo: Mextitlán tiene cerca de 14,000 habitantes en todo el municipio. Su nombre viene del náhuatl y significa lugar de la luna. Está dentro de la Reserva de la Biosfera Barranca de Mextitlán, declarada así desde el año 2000, lo cual te dice 2 cosas: que el paisaje es una locura de cañones y vegetación, y que la construcción y el desarrollo urbano están más limitados que en cualquier otro pueblo de esta lista. Durante siglos fue un centro agustino importante, con uno de los conventos más grandes de la región, pero conforme la agricultura de la zona dejó de ser rentable, la gente empezó a migrar hacia Pachuca y hacia Estados Unidos. La oportunidad concreta: acá las casas son de las más baratas de todo el estado. Puedes encontrar propiedades completas, con terreno amplio, entre 200 y 500,000 pesos. En las comunidades rurales alrededor de la cabecera, hay terrenos con construcción básica desde 100,000 pesos. Rentar una casa sencilla ronda los 2,000 a 3,000 pesos al mes. Servicios disponibles: tiene centro de salud, mercado pequeño, un OXXO, farmacias y una sucursal bancaria. La señal de celular es limitada en varias zonas de la barranca, así que si dependes del teléfono para trabajar, esto es importante. Internet por Starlink es prácticamente la única opción confiable fuera del centro. Conectividad: está a unas 2 horas de Pachuca capital y a casi 3 de la Ciudad de México, por carreteras de curvas que atraviesan la sierra. No hay aeropuerto cercano, el más próximo es el de Pachuca o el de Querétaro. Advertencias honestas: por estar dentro de una reserva de la biosfera, cualquier construcción nueva o ampliación tiene restricciones legales que debes investigar antes de comprar. El aislamiento es real: si necesitas un especialista médico, te toca manejar 2 horas. Y la señal de celular, insisto, es un problema serio para quien no está acostumbrado. Perfil ideal: para quien de verdad busca desconexión total, paisaje espectacular, y no le importa vivir sin señal de teléfono todo el tiempo. No es para quien necesita estar conectado a diario ni para quien depende de atención médica constante. Sigamos con el tercero, uno que está tan metido en la sierra que ni GPS agarra bien. 3. Jacala de Ledesma, Hidalgo. Contexto crudo. Jacala tiene aproximadamente 10,000 habitantes en su cabecera municipal. Está en plena Sierra Gorda hidalguense, en el límite con Querétaro, con un clima templado húmedo muy distinto al resto del estado, rodeado de montañas boscosas. Es una zona que históricamente ha dependido de la agricultura de subsistencia y la ganadería menor, y que durante décadas ha visto a su gente joven irse a buscar trabajo a las ciudades grandes o cruzar la frontera.
La infraestructura llegó tarde a Jacala comparado con el resto del estado, y eso mismo mantuvo los precios abajo. La oportunidad concreta: las casas en Jacala están entre las más económicas de todo Hidalgo. Puedes encontrar viviendas de 2 recámaras con terreno por 180,000 a 450,000 pesos. Rentar te cuesta entre 1,800 y 3,000 pesos mensuales, de los más bajos que vas a encontrar en cualquier pueblo de esta lista. Servicios disponibles. Cuenta con centro de salud básico, mercado local, un par de tiendas de conveniencia y sucursal de Bancoppel. La educación llega hasta nivel medio superior en la cabecera. El internet fijo es limitado, la mayoría de quienes trabajan remoto usan Starlink. Conectividad: está sobre la carretera federal México-Laredo, lo cual facilita el acceso, pero aún así son casi 3 horas a la Ciudad de México y cerca de 2 horas y media a Pachuca. El clima de montaña provoca neblina y caminos resbalosos en temporada de lluvias. Advertencias honestas: la humedad constante puede afectar a quien tiene problemas respiratorios o articulares. Los servicios médicos son muy básicos y cualquier emergencia seria implica trasladarse a Querétaro o a la capital del estado. La vida social es mínima, esto es pueblo de sierra de verdad. Perfil ideal: para quien busca clima de montaña, verde por todos lados y un precio que ya casi no existe en México. No es para quien necesita ciudad cerca ni para quien no tolera la humedad constante. Vamos con el cuarto lugar, uno que ya empieza a tener más movimiento pero sigue siendo un secreto. 4. Ixmiquilpan, Hidalgo. Contexto crudo: Ixmiquilpan es el corazón del Valle del Mezquital, con más de 100,000 habitantes en todo el municipio, siendo una de las zonas de mayor presencia indígena otomí de todo el país. Durante décadas fue sinónimo de sequía y pobreza extrema, pero el desarrollo de sistemas de riego con aguas del Valle de México cambió parte de su economía agrícola. Aún así, buena parte de su gente joven migra hacia Estados Unidos o hacia las ciudades del centro del país en busca de mejores salarios. La oportunidad concreta: en Ixmiquilpan encuentras desde casas muy sencillas por 170,000 pesos hasta propiedades más completas de hasta 1.2 millones, dependiendo de la zona y los acabados. La cabecera municipal tiene un mercado inmobiliario bastante más activo que los pueblos anteriores, así que hay más variedad. Rentar una casa familiar te cuesta entre 3,000 y 5,500 pesos al mes. Servicios disponibles: tiene hospital general, mercado grande, Soriana, farmacias de cadena, varios bancos, BBVA, Banorte, Santander, y buena oferta educativa incluyendo una universidad tecnológica regional. El internet de Telmex funciona razonablemente bien en la cabecera. Conectividad: está a poco más de 1 hora de Pachuca y a menos de 2 horas de la Ciudad de México por la carretera México-Querétaro. Es de los pueblos mejor conectados de esta lista. Advertencias honestas: el clima es extremoso, con veranos muy calurosos y secos. El agua, aunque ha mejorado con los sistemas de riego, sigue siendo un tema sensible en la región, así que conviene preguntar bien sobre el suministro en la zona específica donde compres. También hay tensiones históricas de tierras comunales que conviene investigar con el notario antes de cualquier compra. Perfil ideal: para quien quiere una ciudad mediana con más servicios, cerca de la capital, pero sin los precios de Pachuca. No es para quien busca pueblo pequeño y silencioso, porque Ixmiquilpan ya tiene ritmo de ciudad. Vamos a la mitad de la lista con un pueblo mágico de aguas termales. 5. Tecozautla, Hidalgo. Contexto crudo: Tecozautla tiene cerca de 10,000 habitantes en su cabecera y es pueblo mágico gracias a sus aguas termales y balnearios naturales. A diferencia de otros pueblos de esta lista, Tecozautla ha tenido cierto desarrollo turístico de fin de semana, sobre todo de gente de la Ciudad de México y Querétaro que va a los spas de aguas termales, pero eso no ha disparado los precios de vivienda como sí ha pasado en otros pueblos mágicos más conocidos. La oportunidad concreta: puedes encontrar casas cómodas, algunas con vista al valle, entre 400,000 y 900,000 pesos. Hay desarrollos más nuevos tipo residencial con precios de hasta 1.3 millones si buscas algo con alberca propia. Para rentar, los precios van de 3,500 a 6,000 pesos mensuales, un poco más altos que otros pueblos por el componente turístico. Servicios disponibles: cuenta con centro de salud, mercado, Oxxo, farmacias, sucursal bancaria de Banorte y una oferta gastronómica más variada gracias al turismo de balneario.
El Internet funciona bien en el centro por la demanda de los negocios turísticos. Conectividad, está a hora y media de Querétaro y a 2 horas de la Ciudad de México. La carretera está en buen estado por el flujo turístico constante. Advertencias honestas. Los fines de semana y puentes, el pueblo se llena de visitantes de balneario, lo cual puede ser un problema si buscas tranquilidad total. El clima es semidesértico y caluroso buena parte del año. Y al ser zona con cierto desarrollo turístico, algunos terrenos ya empiezan a tener precios inflados, así que hay que comparar bien antes de comprar. Perfil ideal, para quien quiere pueblo mágico con vida, un poco de movimiento los fines de semana y aguas termales a la vuelta de la esquina. No es para quien busca silencio absoluto todos los días del año. Seguimos con el primer pueblo mágico de México, uno que ya no es tan secreto pero sigue siendo accesible. 6. Huasca de Ocampo, Hidalgo. Contexto crudo, Huasca de Ocampo tiene alrededor de 10.000 habitantes y fue el primer pueblo en recibir la denominación de pueblo mágico en el año 2001. Está rodeado de bosque, cerca de los prismas basálticos y el bosque de las truchas, con un clima templado frío muy distinto al resto del estado. Su economía dependió durante mucho tiempo de la minería de la zona de Real del Monte, y hoy combina algo de turismo con vida rural tranquila. La oportunidad concreta, al ser de los pueblos mágicos más conocidos, los precios ya no son tan bajos como en Zimapán o Jacala, pero siguen siendo accesibles comparado con cualquier ciudad grande. Casas de piedra con estilo rústico van de 600,000 a 1.3 millones de pesos. Rentar te cuesta entre 4,000 y 7,000 pesos mensuales. Servicios disponibles, tiene centro de salud, mercado, OXXO, farmacias, bancos y buena infraestructura turística con restaurantes y hospedaje. El internet de fibra óptica ya llega al centro del pueblo. Conectividad, está a 40 minutos de Pachuca y a poco menos de 2 horas de la Ciudad de México. Es de los mejor conectados de la lista. Advertencias honestas. El clima frío en invierno sorprende a quien no está acostumbrado, con temperaturas que bajan varios grados bajo cero en las madrugadas. Al ser pueblo turístico, los fines de semana y vacaciones hay más movimiento y menos tranquilidad. Los precios, aunque accesibles, ya no son la ganga que eran hace 10 años. Perfil ideal, para quien quiere pueblo mágico de verdad, con historia minera, bosque y cercanía a la capital del estado. No es para quien busca los precios más bajos posibles, porque aquí ya hay demanda turística real. Vamos con una ciudad mediana que combina historia con infraestructura moderna. 7. Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Contexto crudo, Tulancingo tiene más de 160,000 habitantes en todo el municipio, siendo la segunda ciudad más importante del estado después de Pachuca. Combina un centro histórico colonial con zonas industriales y comerciales modernas. Su economía ha sido más estable que la de los pueblos mineros, gracias a la industria textil y del calzado que se desarrolló ahí desde hace décadas. La oportunidad concreta, las casas en Tulancingo van de 500,000 a 1.5 millones de pesos dependiendo de la zona, siendo más económicas en las orillas y en fraccionamientos populares. Rentar un departamento o casa chica cuesta entre 4,000 y 7,500 pesos mensuales. Servicios disponibles. Tiene hospitales, universidades, centros comerciales, mercados grandes y toda la infraestructura de una ciudad mediana funcional. El internet de fibra óptica llega bien a la mayoría de las colonias. Conectividad, está a 40 minutos de Pachuca y a hora y media de la Ciudad de México, con autopista de cuota y carretera libre disponibles. Advertencias honestas, al ser ciudad más grande, el tráfico y el ruido ya se parecen más a lo que quieres dejar atrás en la capital. Algunas zonas tienen mayor incidencia delictiva que los pueblos pequeños de esta lista, así que conviene investigar bien la colonia específica antes de comprar. Perfil ideal, para quien quiere dejar la Ciudad de México pero no está listo para el silencio total de un pueblo chico. No es para quien busca la experiencia de pueblo tranquilo, porque Tulancingo ya es ciudad con todo lo que eso implica. Vamos con la capital del estado, una de las más baratas entre todas las capitales de México. 8. Pachuca de Soto, Hidalgo. Contexto crudo, Pachuca, conocida como la Bella Airosa por sus vientos constantes, es la capital del estado con más de 280,000 habitantes en la ciudad y cerca de 500,000 en su zona metropolitana.
Es una de las capitales estatales más económicas de todo el país para comprar vivienda, gracias en parte a que su crecimiento urbano ha sido más ordenado que el de otras capitales. La oportunidad concreta. El precio promedio por metro cuadrado en Pachuca ronda los 7,900 pesos, muy por debajo de capitales como Querétaro o CDMX. Las casas van de 700,000 a 2 millones de pesos según la zona. Rentar un departamento cuesta entre 5,000 y 9,000 pesos mensuales. Servicios disponibles: tiene todo lo que necesitas de una capital estatal: hospitales especializados, universidades, centros comerciales grandes, transporte urbano y conectividad de fibra óptica en la mayoría de la ciudad. Conectividad. Está a hora y media de la Ciudad de México por autopista moderna, con aeropuerto propio para vuelos regionales y cercanía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Advertencias honestas: al ser capital, ya tienes tráfico, ruido y el ritmo de vida de ciudad, aunque más manejable que la capital del país. Algunas zonas periféricas tienen problemas de inseguridad que conviene investigar antes de comprar. Perfil ideal: para quien quiere infraestructura completa de ciudad grande, pero con precios bastante más bajos que la Ciudad de México. No es para quien busca la tranquilidad de pueblo que vimos en los lugares anteriores. Vamos con el municipio que ha crecido pegado a la capital. 9. Mineral de la Reforma, Hidalgo. Contexto crudo. Mineral de la Reforma es un municipio conurbado a Pachuca, con más de 250,000 habitantes, que ha crecido de forma acelerada en los últimos 20 años gracias a desarrollos habitacionales nuevos. Antes era una zona más rural, ligada también a la historia minera de la región, pero hoy es prácticamente una extensión residencial de la capital. La oportunidad concreta: las casas aquí son más económicas que en Pachuca capital, con opciones desde 550,000 hasta 1,4 millones de pesos en fraccionamientos modernos. Rentar cuesta entre 4,500 y 7,000 pesos mensuales. Servicios disponibles: cuenta con escuelas, centros comerciales, clínicas y servicios públicos confiables como agua, luz y transporte, gracias al desarrollo urbano reciente. Conectividad: está prácticamente pegado a Pachuca, con acceso directo a todos los servicios de la capital en menos de 20 minutos. Advertencias honestas. Al ser desarrollos relativamente nuevos, algunos fraccionamientos todavía no tienen todos los servicios consolidados y conviene visitar en persona antes de comprar para verificar el estado real de calles, drenaje y alumbrado. Perfil ideal: para quien quiere cercanía total a la capital con precios más bajos que Pachuca Centro. No es para quien busca pueblo con historia y encanto colonial, porque esto es desarrollo habitacional moderno. Y llegamos al último de la lista, el más cercano a la Ciudad de México de todos. 10. Tizayuca, Hidalgo. Contexto crudo: Tizayuca tiene más de 100,000 habitantes y está a solo 40 minutos de la Ciudad de México, lo cual la ha convertido en una ciudad dormitorio para muchos trabajadores que ya no pueden pagar vivienda en la capital o el Estado de México. Su crecimiento ha sido explosivo en la última década, con fraccionamientos completos construidos casi de la nada. La oportunidad concreta. Las casas en Tizayuca cuestan considerablemente menos que en cualquier zona del Valle de México comparable en cercanía, con opciones desde 600,000 hasta 1,5 millones de pesos en desarrollos nuevos. Rentar cuesta entre 4,500 y 7,500 pesos mensuales. Servicios disponibles: tiene escuelas, clínicas, centros comerciales y transporte constante hacia la Ciudad de México y hacia Pachuca. Conectividad. Es, de toda la lista, el lugar con mejor acceso directo a la capital del país, apenas 40 minutos por autopista. Advertencias honestas: precisamente por su cercanía a la CDMX, el tráfico de entrada y salida en horas pico puede ser pesado. Y al crecer tan rápido, algunos fraccionamientos todavía tienen carencias de infraestructura que hay que revisar bien antes de comprar. Perfil ideal: para quien necesita seguir yendo a la Ciudad de México con frecuencia pero ya no puede pagar vivir ahí. No es para quien busca alejarse completamente del ritmo de la capital, porque Tizayuca vive a la sombra de ella. Ya te mostré los 10 lugares. Ya viste los precios. Ya viste que sí existen opciones reales en Hidalgo, fuera del circuito caro de siempre. Pero antes de que cierres este video, vendas todo y te avientes a comprar en cualquiera de estos pueblos, necesitas entender algo bien importante: esto no es para todo mundo.
No es para chavos de 25 años que buscan aventuras instagrameables entre pueblos mágicos. No es para nómadas digitales que necesitan café de especialidad y coworking en cada esquina. No es para familias con niños chicos que requieren escuelas privadas bilingües y pediatras de especialidad a 5 minutos. Esto es para gente grande. Para quien ya trabajó toda su vida, ya se cansó del tráfico y del ruido, y entiende que la tranquilidad y cierto aislamiento vienen de la mano. Sobre los trámites. Comprar en estos pueblos no es más complicado que en cualquier ciudad, pero sí tienes que estar más al pendiente. Necesitas un notario de confianza, verificar que las escrituras estén en orden, que no haya adeudos de predial y que el agua y la luz estén a nombre correcto. En pueblos como Meztitlán o Jacala, algunas propiedades llevan años sin actualizarse en el registro público, y eso puede convertirse en un dolor de cabeza si no lo revisas a tiempo. Sobre la salud. Si tienes alguna condición médica que requiere atención especializada constante, piénsalo 2 veces antes de mudarte a los pueblos más pequeños de esta lista. Zimapán, Meztitlán y Jacala tienen centros de salud básicos, pero para cualquier especialidad médica seria vas a tener que viajar a Pachuca o a Querétaro, y eso puede ser hasta 2 o 3 horas de camino. Sobre la vida social. En los pueblos chicos, la vida social se reduce al mercado del fin de semana, las fondas locales y las fiestas patronales del pueblo. Si vienes de una ciudad con vida nocturna y actividades culturales constantes, aquí te vas a aburrir, y hay que ser honestos con eso desde antes de mudarte. Sobre el clima, en Hidalgo el clima cambia radicalmente según la zona. La parte semidesértica del norte, donde están Zimapán y Jacala en menor medida, tiene calores intensos en primavera. La zona de la sierra, como Huasca y Jacala, tiene fríos que calan en invierno. Investiga bien el clima específico de cada pueblo antes de decidir, porque no es lo mismo el calor seco de Zimapán que la humedad de Jacala. Sobre el transporte, en casi todos estos pueblos vas a necesitar coche propio. El transporte público existe, pero es limitado y no siempre confiable. Si no manejas, tu movilidad va a depender de camionetas de sitio o taxis locales, y eso limita bastante tu día a día. Sobre Internet, aunque Starlink ha resuelto el problema de conectividad en varios de estos pueblos, no es lo mismo que tener fibra óptica de ciudad grande. Si tu trabajo remoto depende de videollamadas constantes, investiga bien la situación específica del pueblo antes de comprometerte. Sobre la integración, en pueblos como Ixmiquilpan, con fuerte presencia otomí, o en cualquiera de estos lugares con dinámicas comunitarias muy arraigadas, vas a ser el de fuera por un buen tiempo. Eso está bien, pero tienes que llegar con la disposición de integrarte poco a poco, respetar las costumbres locales, y no llegar con aires de superioridad de citadino. Entonces ahí lo tienes. 10 lugares reales de Hidalgo donde puedes comprar una casa por una fracción de lo que cuesta en cualquier ciudad grande de México. No te estoy diciendo que vendas todo mañana y te mudes a Zimapán o a Jacala de la noche a la mañana. Te estoy diciendo que estas opciones existen, que son reales, y que están esperando a gente que de verdad quiera aprovecharlas con los ojos bien abiertos. Investiga. Ve a conocer los pueblos en persona. Habla con la gente que ya vive ahí. Renta unos meses antes de comprar, si puedes. No te dejes llevar solo por el precio bajo, porque el precio bajo casi siempre viene acompañado de algún sacrificio, ya sea clima, distancia o servicios limitados. Pero si ya estás cansado de pagar renta toda tu vida, si quieres tu propio espacio, tu propio patio, tu propia tranquilidad, cualquiera de estos 10 lugares de Hidalgo puede ser tu respuesta. Como te prometí al principio, el pueblo con el programa municipal más activo para atraer nuevos residentes en esta lista es Zimapán, que junto con su denominación de pueblo mágico ha impulsado incentivos para la rehabilitación de casas del centro histórico. Si te interesa, la recomendación es acercarte directamente a la presidencia municipal para conocer los requisitos actualizados. Si este video te sirvió, da un like. Si no te sirvió, también dale like de todos modos, no seas codo. Suscríbete al canal si quieres que siga mostrándote lugares de México que nadie te cuenta. Y déjame en los comentarios, de estos 10 pueblos de Hidalgo, ¿a cuál sí le entrarías tú? Nos vemos en el siguiente video. Y acuérdate. La casa propia no es un sueño inalcanzable, es una decisión que tú puedes tomar.